hay que luchar por el empoderamiento. Este monoloco presenta alerta, estigma, no es esquizofrenia. Comentarios que he recibido de gente a la que quiero. No has evolucionado. O, ay, déjame ver la foto. Jaja, tienes la cabeza pequeña. Jaja, qué risa. Eran otros tiempos en que todo giraba en torno a ser disminuido, mongólico o subnormal, y otras florecillas del campo, emparados por una constitución española que lo justificaba hasta 2024. Entre 1978 y 2024, la Constitución española hablaba en su artículo 49 de disminuidos psíquicos, expresión que se cambió en 2024, a partir del cual el artículo 49 pasaba a llamarnos con el concepto de discapacidad psíquica. ¿Hemos avanzado algo en la lucha contra el estigma? Quizás sí. Sin embargo, entre 1978 y 2024, ese concepto de disminuidos psíquicos amparaba todo un lenguaje popular como subnormal, deficiente mental, retrasado, chiflado, loco, majara, pillado, lunático, colgado, volado, pirado, tocado, trastornado, alienado, insano, ido, majareta, demente, perturbado, enajenado, chalado, anormal, chaveta, tarado, tronado, zumbado, sonado, débil mental, paranoico, esquizofrénico, discapacitado mental, enfermo mental. Y de ahí venimos, sin embargo, pues algo habremos avanzado desde que en 2024 se aprobara la modificación de ese artículo de la Constitución que nos trata ahora con el concepto de discapacidad psíquica. En el caso de Mongolia, os dejo unos enlaces aquí debajo para ampliar la información. Sin embargo, pues la gente de Mongolia denunció delante de la ONU, delante de la OMS, que su nacionalidad, el gentilicio de su nacionalidad mongólico se utilizaba como menosprecio y como equiparación al síndrome de Down. Entonces, claro, esta gente se veía gravemente discriminada y estigmatizada por ese concepto de síndrome de Down. Entonces, aquí os dejo unas noticias, empezando por un artículo que explica por qué mongol se utiliza despectivamente como síndrome de Down. Y eso ha cambiado, o está en proceso de cambio, pues porque diferentes entidades, en particular en Cataluña, el Instituto de Estudios Catalanes, pues ha modificado el concepto mongólico y subnormal por otros conceptos que son más acordes a nuestros días y que estigmatizan menos esa nacionalidad, ¿no? A mí me enseñaron esto. El activismo es una tarea colectiva que busca el bien común. El activismo es una tarea educativa basada en el respeto al otro. Y el activismo es una tarea gradual. Y como todo el mundo, pues también me he equivocado a veces. Pero también aprendí esto. Déficit cognitivo. ¿Te han atribuido que tienes pocas capacidades intelectuales por el hecho de tener un trastorno mental? Nunca un 55,5%. Pocas veces un 24,4%. Bastantes veces un 14,5%. Muchas veces un 5,6%. Lo que me he encontrado también es que a veces se confunden términos, o sea, el trastorno mental como con retraso mental. No. Incluso muchas veces cuando trabajas con los propios pacientes, o sea, también tienen la idea de esa confusión. Si yo tengo un trastorno mental, significa que soy menos inteligente o menos capaz. ¿No? El hecho de considerar que las personas con trastorno mental se encuentran en una situación de ruptura
con la realidad exterior es interpretado al mismo tiempo como un déficit cognitivo. Según esta explicación, las personas con trastorno mental tienen dificultades para aprender a hacer razonamientos abstractos o para comprender aspectos de la vida cotidiana correctamente, dado que el trastorno mental disminuye significativamente las capacidades cognitivas. El 44,5% de las personas con trastorno mental se le ha atribuido una falta de capacidades intelectuales a lo largo de la vida, aunque lo más común es que esta atribución aparezca pocas veces, un 24,4%. Esto está basado en un estudio plenamente actual que es el estigma y la discriminación en salud mental en Cataluña en 2016. Otra manera de expresarlo es una pequeña guía sobre mini discriminaciones de Obertament, en el que habla de las tipologías de discriminación, el supósito de menor inteligencia. Transmite la idea de que las personas con un trastorno mental tienen una inteligencia más baja o no son capaces de entender las instrucciones como las personas sin trastorno mental. El caso es que no hemos limpiado la pseudociencia eugenésica, que es un peligro para todo el mundo, ¿no? Esta pseudociencia eugenésica es un concepto nacido en 1883, significa buen nacimiento y se basa en racismo genético, control de la natalidad, reclusión para los que presentan taras, selección artificial, personas más sanas, darwinismo social, evitar malformaciones, ingeniería genética, intervención de los rasgos hereditarios, pseudociencia, es una pseudociencia, no tiene validez, personas con más inteligencia, practica la discriminación, estilización de grupos sociales, evitar descendencia defectuosa, personas con más inteligencia y, en definitiva, promueve el exterminio de razas y etnias. Cuidado. Todas, todos, todes, todis, todos, tendríamos que saber que se empieza por la idea de pobreza, racismo o violencia de género y se termina como los palestinos, los rusos, los ucraneses, los sudaneses y otros países en guerra, vamos a decir Irán o el Golfo Pérsico, con la idea de la violencia cuerdista, ¿no? La violencia cuerdista, que nos dice, bueno, pues que hay unas formas implícitas que son invisibles y estas son pues violencias estructurales materiales como la pobreza, el racismo o la violencia de género, y pasamos a otro nivel donde hay una normatividad cuerdista, capacitista y neurotípica. Ritmos, demandas de productividad, lenguaje no accesible, de responsabilización colectiva derivación a consultas médicas psicológicas, una psicología positiva, el rechazo al dolor o al sufrimiento. Pasamos a violencias simbólicas, dentro de las formas implícitas e invisibles. Ridiculización del comportamiento, forma de ser o estado de ánimo de alguien. Humor cuerdista, falta de comprensión, silencio, usar la palabra loco o loca como insulto para desacreditar y señalamientos. Otro nivel sería formas ya explícitas, pero también invisibles. Paternalismo, diagnóstico psiquiátrico, estigma, estereotipos, infantilización, señalamiento, ridiculización, culpabilización, condescendencia, idea de que fuera de la norma no hay lugar para una vida digna, pensar que todo lo que hace la persona es un síntoma, exigencia social de passing cuerdo, pasamos como
persona cuerda, atribución individual e disociación de causas estructurales, pensar que la cura está en volver a la normalidad, injusticia epistémica, juicio y no separación de las diferentes expresiones de sufrimiento por tu propio bien, cooptación y apropiación del discurso de la primera persona de los colectivos antipsiquiatría, prejuicio de miedo, peligrosidad, imprevisibilidad, negación de apoyos voluntarios, chantaje para lograr una mejoría, expulsión del espacio público de la comunidad. Estas son formas explícitas pero invisibles dentro de lo que denominaremos violencias psicosociales. Pasamos ya al nivel superior, que son formas bien explícitas pero visibles. Internamiento involuntario, desapariciones, violencia policial, interpretaciones psicológicas de la experiencia individual, cuestionamiento institucional en valoraciones y peritajes, tutelas, curatelas, interdicción en Sudamérica, sobre medicación iatrogenia, incumplimiento del consentimiento informado, agresiones verbales y físicas, medidas de seguridad, esterilizaciones coercitivas, abusos sexuales, contenciones físicas y químicas y mecánicas, y llegamos hasta la cúspide, que sería el asesinato y la muerte por negligencia. Estas son formas explícitas y perfectamente visibles. Con lo cual, ya llegando hasta el final, con respeto, pero sin callarme, amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde dentro, lo decía Frida Kahlo. Y así me doy por despachado de esta cuestión y os doy gracias por vuestra escucha, por vuestro seguimiento. Difundid este vídeo por las redes. Os quiero a todos, todas, todes, todis y todos. Gracias por verme. Hasta luego.